Montevideo, noviembre de 1987. Nacional no estaba teniendo un buen momento. Si bien se encontraba en la lucha por el campeonato uruguayo, su andar no terminaba de convencer, y finalmente el título le sería esquivo, yendo a parar a las vitrinas de Defensor. Además, no solo no había logrado clasificar a la Copa Libertadores, sino que el certamen continental fue ganado por Peñarol, el rival de todas las horas. La necesidad de volver a conquistar títulos era imperiosa, pero nadie estaba más convencido de que Nacional volvería a ser protagonista que su nuevo entrenador, Roberto Fleitas. Tras ganar la Copa América con Uruguay en julio de ese año, Fleitas renunció a la selección y había estado sin equipo hasta ese momento. Su convencimiento en que Nacional podía ganar títulos importantes era tan fuerte que en cuanto llevó una propuesta de contrato a la directiva tricolor, esta incluía un premio por ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de $30.000. Esta propuesta hizo dudar a la directiva de Nacional, ya que el club estaba pasando por un mal momento en lo económico, y la suma pretendida por el nuevo director técnico era muy alta para aquella época. El presidente Mario Garbarino estuvo a punto de descartar la propuesta, hasta que Víctor de la Valle, miembro de la comisión directiva, propuso enfáticamente que se aceptara. Si no ganamos, no pagamos, y si por una de esas ganamos, la pagamos contentos, fueron sus palabras. De la Valle tenía fe en el nuevo camino que Nacional estaba por empezar a recorrer, pero jamás imaginó toda la gloria que el club alcanzaría en la temporada siguiente. Si bien el contrato de Fleitas llegaba hasta diciembre de 1988, el entrenador era plenamente consciente de que su futuro se definiría en la liguilla pre-Libertadores en enero de ese año. Por aquellos años, el ser campeón del campeonato uruguayo no aseguraba la presencia en la Copa Libertadores. Para definir quiénes serían los representantes de Uruguay en el torneo continental, los 6 mejores equipos del año anterior debían enfrentarse en un torneo todos contra todos, en busca de los 2 cupos disponibles. Además de Nacional, también participaron Wanderers, Defensor, Bella Vista, River y Progreso. Para el bolso era muy importante el clasificar, no solo por todo lo que significaba jugar la Copa Libertadores, sino también por los 3 años de ausencia que llevaba hasta ese momento. Era fundamental cortar esta racha y volver a un torneo en el que había sido gran protagonista. El andar de Nacional en la liguilla fue muy irregular, con algunos partidos mostrando un muy buen juego y otros donde el rendimiento colectivo quedaba muy por debajo de lo mostrado anteriormente. Parte de esta irregularidad se debía a la incomodidad que le generaba a Fleitas la presencia de Juan Ramón Carrasco en el plantel. Casi todo el fútbol del equipo tricolor pasaba por los pies de JR, el crack del equipo, pero eso volvía a Nacional un equipo predecible al que se podía controlar si se lograba anular a Carrasco. Wanderers se terminó quedando con el primer cupo y el título de la liguilla, mientras que Nacional quedó en segundo lugar, pero su participación en la Copa Libertadores no estaba asegurada. Por reglamento, si el campeón uruguayo quedaba fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, tenía derecho a jugar un repechaje contra el equipo que hubiera quedado en segundo lugar. Defensor, el campeón uruguayo, quedó en quinta posición, por lo que tricolores y violetas jugaron una final por la clasificación, que ganó el bolso por 2-0, con goles de Ernesto Pinocho Vargas y el polémico Carrasco. Una vez culminada la liguilla y asegurada la participación de Nacional en la Copa Libertadores, la directiva comenzó a rearmar el plantel de cara a lo que se venía, y los cambios fueron muy profundos. Varios jugadores de Nacional debían renovar sus contratos una vez terminada la liguilla, pero no todos fueron renovados. Entre las bajas del plantel tricolor, la más resonante fue la de Juan Ramón Carrasco. La salida del crack tricolor ha sido desde entonces un tema de versiones encontradas. Desde el punto de vista de Fleitas, Carrasco era un 10 que no se ponía a disposición táctica del equipo y que jugaba para sí mismo. Sin embargo, la perspectiva del propio jugador es diferente y apunta al celo profesional. Sus relevos vinieron todos del campeonato uruguayo,
siendo la mayoría futbolistas sin gran renombre hasta ese momento. Uno de los más destacados fue el guardameta Jorge Seré, que había defendido la portería de Danubio. Seré fue pretendido tanto por Peñarol como Nacional, siendo la oferta carbonera la que se mostraba más atractiva, tanto económica como deportivamente. Sin embargo, el portero era hincha de Nacional desde niño, por lo que eligió con el corazón y decidió cumplir su sueño de la infancia. El resto de las incorporaciones fueron William Castro, Héctor Molina y Daniel Felipe Rebelés de Bellavista, Mario López de River Uruguayo y Martín Lazarte del descendido Rampla Juniors. Una vez con el plantel definido, Nacional buscó una forma de reunir fondos, ya que la crisis económica que atravesaba el club estaba lejos de sanearse. Debido a la prolongada ausencia de la Copa Libertadores y los pocos títulos locales obtenidos, lo único que la dirigencia pudo conseguir fueron partidos amistosos contra selecciones centroamericanas, las cuales aprovecharían estos encuentros como preparación para las eliminatorias mundialistas rumbo a Italia 90. La gira fue llamativamente larga para la época, ya que Nacional estuvo en Centroamérica del 6 al 29 de marzo, enfrentando a las selecciones de Honduras y Guatemala en 2 ocasiones, un partido contra la selección de El Salvador y cerrando su gira contra el Alajuelense de Costa Rica. El motivo de estos partidos era estrictamente económico, ya que Nacional necesitaba recaudar dinero de forma urgente. A tal nivel llegaron las necesidades financieras del tricolor que varios de estos encuentros se jugaron por montos que rondaban entre los $3.000 y los $8.000. Entre todas las historias que se dieron a lo largo de esos 23 días de gira, hay 2 que se destacan. La primera está ligada al entrenador de la selección de Guatemala, el uruguayo Julio César Cortés. Como jugador, se había destacado en Peñarol, con el que fue campeón de América y el mundo en 1966, pero tenía una buena relación con la gente de Nacional. Antes del primer partido entre su selección y los tricolores, pasó por el hotel a saludar a sus compatriotas. Después del segundo partido, fue a cenar con el plantel tricolor. Antes de despedirse les dijo: "Muchachos, la verdad que les tengo que agradecer, me echaron después del partido", en alusión a la segunda victoria de los tricolores por 3-0. Lo que dejó algo tristes a los jugadores de Nacional. La segunda ocurrió en El Salvador. Por aquellos años, el país atravesaba una cruel guerra civil. El conflicto enfrentaba al entonces grupo guerrillero de extrema izquierda FMLN con las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Si bien los jugadores de Nacional no vivieron la guerra de primera mano, sí tuvieron que entrenar rodeados de militares para su protección y durante las noches les resultaba imposible dormir, ya que las explosiones de las bombas de la guerrilla eran incesantes. Todos estos factores llevaron a que ese fuera el único partido que Nacional perdió en la gira. Sin embargo, todo esto tuvo un efecto inesperado en la interna del plantel. Por un lado, los 6 partidos sirvieron para sentar la idea futbolística del entrenador, y por otro, después de haber pasado tanto tiempo y tantas cosas juntos, los jugadores estrecharon su relación entre ellos. Esto fue fundamental para enfrentar la Copa Libertadores que se venía. En cuanto a los resultados, Nacional empató 0-0 con Honduras en el primer partido y ganó 1-0 el segundo. Ganó ambos encuentros con Guatemala por 1-0 el primero y 3-0 el segundo. Cayó 1-0 ante El Salvador y venció 3-0 al Alajuelense. Todo esto hace un total de 4 victorias, un empate y una derrota, con 8 goles a favor y 1 en contra en 540 minutos de fútbol. Tras volver de la gira centroamericana, Nacional comenzó a disputar la actividad uruguaya, comenzando por el torneo competencia. Este era un torneo corto que se disputaba por fuera del campeonato uruguayo, que, si bien otorgaba un título oficial, tenía como función principal oficiar como preparación para la temporada. Su forma de disputa era de todos contra todos a una vuelta entre los 13 equipos de primera división. Nacional aprovechó el competencia para darle minutos a sus suplentes, formando varias veces equipos mixtos y otras sin ningún titular. Varios partidos no fueron ni siquiera dirigidos por Fleitas, sino por su asistente Saúl Rivero. Pero los resultados no acompañaron a Nacional, y el nivel de juego mostrado no convencía, ni siquiera cuando jugaban los titulares. Pero un nuevo torneo internacional cambiaría esta percepción. Ese año,
la Conmebol creó un nuevo certamen continental, la Supercopa Sudamericana. Este torneo tenía como único requisito de clasificación el haber ganado la Copa Libertadores en algún momento, por lo que solamente los campeones de América podrían disputar este campeonato. Como en aquel momento la Copa Libertadores había sido levantada por un total de 13 equipos, Nacional fue colocado directamente en cuartos de final por sorteo. Su rival terminó siendo Flamengo de Brasil, que en octavos de final eliminó a Estudiantes de La Plata por un global de 4-1. Tanto los hinchas como la prensa no tenían muchas esperanzas en un triunfo tricolor. El Mengao se presentaba como un equipo muy sólido, que jugaría la ida a Montevideo sin Renato ni Bebeto, las dos grandes figuras de su plantel. Sin embargo, la interna de Nacional era totalmente diferente. Los jugadores estaban plenamente convencidos de que podían ganar y esperaban con ansias el partido de ida para mostrar ante su público de lo que eran capaces. Ante poco más de 12.000 personas en el Estadio Centenario, Nacional dio la gran sorpresa. Con un gol tempranero de Lemos y dos casi consecutivos de Sergio Olivera, los tricolores se impusieron 3-0 con total claridad sobre el conjunto carioca. Carlinho, entrenador del Flamengo, reconoció que su equipo había jugado muy mal, pero esperaba que en la revancha podrían dar vuelta a la serie, ya que la cancha del Maracaná es un poco más grande que la del Centenario, además de poder contar con los dos cracks que estuvieron ausentes en la ida. Sin embargo, las presencias de Renato y Bebeto no cambiaron nada. Un Maracaná colmado fue testigo de cómo Nacional ganaba 2-0 con goles de William Castro y una actuación descomunal del portero Jorge Seré, quien se atajó hasta el viento, como se suele decir en Uruguay. El Bolso quedó eliminado en semifinales frente al Cruzeiro en una serie polémica, empatando 3-3 en el global, pero avanzando el conjunto de Belo Horizonte por el gol de visitante. El siguiente objetivo de Nacional fue pensar en la primera fase de la Copa Libertadores. Siguiendo la forma de disputa de años anteriores, en esta etapa se agrupaban a 2 equipos de un país frente a 2 equipos de otro país. En esta ocasión, Nacional y Wanderers fueron emparejados con los colombianos América de Cali y Millonarios de Bogotá. Los dirigentes de Nacional se movieron rápido para ponerse en contacto con los dirigentes de los equipos colombianos y llegar a un acuerdo. América y Millonarios irían primero a Uruguay y jugarían las 2 últimas fechas del grupo de local. Para esta etapa, Nacional sumó otra alta a su plantel, Juan Carlos de Lima. Se trataba de un delantero uruguayo que estaba jugando en Botafogo de Brasil y llegó por pedido expreso de Fleitas, quien lo había dirigido unos años antes en Liverpool de Uruguay. El primer partido fue un empate sin goles ante Wanderers, al que luego le siguieron 3 triunfos consecutivos, 2-0 ante América, 4-1 ante Millonarios y 1-0 en el segundo partido contra los Bohemios. En estas victorias se empezó a mostrar la que sería la mejor arma del equipo tricolor, el juego aéreo. El Bolso anotó la mayoría de sus goles de cabeza. Ya con la clasificación asegurada, Nacional viajó a Colombia para cerrar su participación en la primera fase, pero su pasaje por el país caribeño distó mucho de ser placentero. El 6-1 recibido contra Millonarios en Bogotá fue un golpe duro para el tricolor, y hasta hoy sigue siendo su peor derrota en Copa Libertadores. El último partido de Nacional en el grupo fue un empate sin goles frente a América de Cali en el Pascual Guerrero. Antes de empezar el partido, se vivió un momento muy emotivo, ya que se realizó un homenaje póstumo a Washington Echamendi. Fue el primer entrenador en proclamarse campeón de América y el mundo con Nacional en 1971. Había fallecido pocos días antes por un infarto en ese mismo estadio, mientras dirigía al Deportivo Cali. La Copa Libertadores de 1988 se puede considerar como una experimental, ya que no mantuvo el formato de años anteriores y su forma de disputa no se repetiría en los años siguientes. El primer gran cambio se dio ya en la primera fase, donde avanzaban los 2 primeros de cada grupo, a diferencia de años anteriores donde solo avanzaba quien ocupara el primer lugar. En el grupo de Nacional, América pasó como primero y el Bolso como escolta.
Una vez definidos los 10 clasificados a la segunda fase, se emparejaban en 5 cruces de ida y vuelta para avanzar a la tercera fase, donde entraría el campeón vigente. En la segunda etapa, el rival de Nacional fue Universidad Católica de Chile. El equipo cruzado contaba con varios jugadores de la selección chilena en su plantel, pero lo más peligroso para el bolso estaba en el banco de suplentes. El entrenador Ignacio Prieto conocía íntimamente a Nacional, ya que había sido parte del plantel campeón de América en 1971. La ida se disputó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Fue un encuentro muy difícil para el tricolor, ya que los dueños de casa llegaban con mucha velocidad al arco de Seré. Cerca del final del primer tiempo, Universidad Católica se puso en ventaja gracias a un gol de penal de Rubén Espinosa. El segundo tiempo continuó por el mismo camino, pero con el equipo uruguayo contando con alguna escapada hacia el arco chileno. Faltando 10 minutos para el final, Felipe Reverés marcó el empate para Nacional con un cabezazo tras un tiro de esquina, pero el partido aún no había terminado. Casi en la hora, una pirueta del delantero Luca Tudor logró colocar la pelota en el fondo del arco de Seré, pero el árbitro José Antequera lo anuló por jugada peligrosa, ya que la pirueta pasó muy cerca de la cabeza de Reverés. El partido de ida terminó 1-1, lo que dejaba encaminada la clasificación tricolor, pero antes de la revancha, Nacional sufriría un duro golpe. La derrota por 1-0 frente a Danubio en el campeonato uruguayo dejó al bolso muy lejos de la pelea por la liga local, que justamente tendría como campeón a Danubio. El perder el torneo, que desde la dirigencia se veía como el más accesible, fue un sacudón muy fuerte. Tanto así que Fleitas puso su cargo a disposición. Si la dirigencia así lo entendía, dejaría de ser el entrenador de Nacional. Según dijo a la prensa antes de la revancha ante Universidad Católica: "Dirijo mañana y me voy". El segundo partido entre los chilenos fue muy distinto al partido de ida. Si bien terminó empatado sin goles, Nacional fue absoluto dominador del encuentro, fallando muchos goles prácticamente hechos. La regla del gol visitante, la misma que había eliminado al bolso de la Supercopa ante Cruzeiro, esta vez fue la que le dio a Nacional la clasificación a la tercera etapa de la Copa Libertadores. Fleitas se quedó en Nacional. Sin embargo, ninguna otra noticia ilusionó tanto a todo Nacional como el regreso de un gran ídolo del club, Hugo de León. Figura y capitán del Nacional campeón de América en 1980, se fue a principios del año siguiente al Gremio de Porto Alegre, equipo con el que también ganaría la Copa Libertadores en 1983 frente a Peñarol, siendo de León el primer jugador en ganar el torneo, siendo capitán de 2 equipos diferentes. Luego pasó por los equipos brasileños de Corinthians y Santos, antes de ir a España a defender los colores del Logroñés. De León volvió a Uruguay sin pensar en volver a Nacional, sino para tratarse de una lesión. Durante su recuperación, entrenó con los juveniles de Nacional, pero al tener contrato vencido en España y las puertas siempre abiertas para él en el tricolor, su incorporación se dio casi de forma natural. Se volvió titular y capitán en un instante. Tras dejar el campeonato uruguayo de lado y centrar todos sus esfuerzos en la Copa Libertadores, Nacional se preparó para encarar la tercera fase del torneo. Nuevamente se trataba de series mano a mano de eliminación directa. A los 5 ganadores de la segunda fase se le sumó Peñarol como campeón defensor. Al tratarse de 3 series, los ganadores clasificarían directo a semifinales, mientras que el mejor de los perdedores también tendría su lugar entre los 4 mejores del torneo. Los emparejamientos fueron Peñarol contra San Lorenzo de Argentina, América de Cali contra Oriente Petrolero de Bolivia y Nacional contra Newell's Old Boys de Rosario. Aquel equipo rosarino contaba con un plantel joven plagado de promesas, entre las que se destacaba un juvenil de nombre Gabriel Omar Batistuta.
A diferencia de otras visitas al exterior, Nacional fue recibido por un ambiente muy hostil en Rosario. Los hinchas locales atacaron a los visitantes, dejando a un hincha de Nacional internado por la gravedad de sus heridas. También los futbolistas fueron amedrentados por los leprosos, como se conoce a los hinchas de Newell's. El partido de ida se disputó en el Parque Independencia Rosario. Empezó como un encuentro parejo y friccionado en la cancha. El primero en abrir el marcador fue Nacional, nuevamente de pelota quieta. Un tiro de esquina lanzado por Lemos encontró en la cabeza de De Lima para poner en ventaja al tricolor a los 20 minutos del primer tiempo. Cerca del final de la primera mitad, uno de los jueces de línea fue alcanzado por una piedra arrojada por la enardecida hinchada rojinegra. El árbitro Carlos Maciel dio por terminado el primer tiempo en ese momento. Se manejó la posibilidad de terminar el partido ahí mismo, pero se tomó la decisión de continuar el encuentro, ya que darlo por terminado podría ser incluso más peligroso. Newell's logró llegar al empate casi sobre el final, gracias a un gol de Jorge Pautazo, dejando el marcador final en 1-1. La comisión directiva de Nacional elevó una queja a la Conmebol por todas las situaciones de violencia acontecidas antes y durante el partido, pero el ente rector se limitó a suspender el estadio de los rosarinos por no tener las garantías suficientes. Debido a la forma de disputa de esta edición de la Copa Libertadores, al avanzar a semifinales los ganadores de las 3 series con uno de los perdedores, resultaba obvio que en una de las series ambos equipos pasarían a semifinales, por lo que la posibilidad de un pacto de no agresión para lograr este fin era un peligro real para la competición. Para solucionar esto, los 3 partidos de revancha de la tercera fase se disputaron en simultáneo. La serie entre América y Oriente Petrolero no tuvo mayores sorpresas con la clasificación del equipo colombiano. Pero las 2 series que enfrentaban a argentinos y uruguayos estuvieron cargadas de drama. Peñarol también había empatado su partido de ida ante San Lorenzo, pero lo hizo 0-0 de local, así que le tocaba jugar la revancha en Argentina, mientras que Nacional recibiría a Newell's en el Centenario. Los goles de Ostolaza y Lemos en poco más de media hora le dieron a Nacional la certeza de la clasificación, ya que el nivel del juego mostrado por el Bolso arrolló al equipo rosarino, que no encontraba respuesta. Por otra parte, en el partido del Carbonero, San Lorenzo se puso en ventaja a poco de empezado el segundo tiempo con un gol de Ortega Sánchez, pero como tanto Oriente Petrolero como Newell's estaba perdiendo por 2 goles, Peñarol aún seguía clasificando a semifinales como mejor perdedor, pero cualquier gol de los otros perdedores lo dejaría fuera. Finalmente, esto fue lo que terminó pasando en el partido de Nacional. Jorge Cardaccio anotó un gol en contra que no cambiaba para nada la situación del tricolor, pero le daba a Newell's la clasificación como mejor perdedor y eliminaba a Peñarol de la Copa Libertadores. Se ha hablado mucho de si ese gol en contra fue a propósito, pero no hay ninguna evidencia que así lo demuestre. Los clasificados a semifinales fueron Nacional, América, San Lorenzo y Newell's. Los 2 argentinos fueron emparejados juntos, así que Nacional debería enfrentar a América, tal como había pasado en la primera fase. El partido de ida se disputó en el Estadio Centenario y fue muy similar al de la fase de grupos, con Nacional siendo dominador. Tanto así que al Bolso le tomó apenas 1 minuto ponerse en ventaja, gracias a un gran gol de Lemos de volea, al que el portero Julio César Falcioni no llegó y solo voló para la foto. De Lima tuvo alguna posibilidad más, pero la ventaja del tricolor no se amplió y el resultado del partido terminó con 1-0 a favor de Nacional. Sin embargo, esta segunda visita a Cali fue totalmente distinta a la primera. Al momento de jugar por la última fecha del grupo, ambos equipos estaban clasificados a la segunda fase, por lo que los tricolores no fueron molestados por el público local, pero ahora la situación era totalmente diferente. América era manejada por la organización criminal conocida como el Cartel de Cali, que se dedicaba al narcotráfico. En lo estrictamente deportivo, era un protagonista habitual de la Copa Libertadores, llegando a las 3 finales anteriores del certamen, pero siendo derrotado en todas.
En esta ocasión, igual que en las anteriores, los dueños del club hicieron todo para perjudicar al plantel tricolor. Mujeres bellas intentando acercarse a los futbolistas para cansarlos en la cama previo al partido. Fiestas con música a todo volumen frente al hotel de los visitantes para que no pudieran dormir, y una lluvia de piedras al autobús que los llevó al Pascual Guerrero, donde fueron recibidos por un ambiente tan hostil como el que habían vivido en Rosario. Cuando los tricolores entraron en la cancha, el primero en pisar el terreno de juego fue el portero Jorge Seré, por un tema de cábalas. Uno de los encargados de agitar las banderas del equipo locatario en la cancha fue hacia él y le dio un codazo en la boca del estómago que lo dejó sin aire, tomándole varios minutos volver a estar de pie sin problemas. Este era el ambiente que recibió a Nacional. Aquel fue quizás el partido más duro de los tricolores en aquella Copa Libertadores. América se lanzó al ataque con todo su poderío, pero Nacional respondió plantándose bien en defensa. Seré tuvo una actuación espectacular, destacándose un desvío del paraguayo Bataglia después de un tiro libre que se le metía en el arco. El primer tiempo se fue empatado sin goles, pero a los 24 del complemento llegó el gol colombiano tras un cabezazo de Anthony de Ávila. Siguieron 20 minutos durísimos para Nacional, tratando de resistir como podía a un América que salió desesperado a buscar el gol que le diera el pasaje a la final. Cuando todos los bolsos, jugadores e hinchas veían la definición por penales como el mejor escenario posible, Lemos logró dar un pelotazo larguísimo que encontró a De Lima cerca del área colombiana. Bajó la pelota con el pecho y quedó mano a mano con el portero Falcioni, pero el delantero luchador del tricolor logró impulsar la pelota al fondo de la red. Ese gol fue una certeza. En los 12 minutos que quedaban, nada ni nadie cambiaría que el ganador de esa serie y el primer finalista sería Nacional. Para la final, la peculiar Copa Libertadores de 1988 también tenía cambios importantes con respecto a las anteriores. Se eliminó el tercer partido de desempate en caso de paridad en puntos, por lo que todo se definiría en partidos de ida y vuelta. La diferencia de goles sería fundamental para decidir quién sería el campeón, pero aquí no se aplicaría la regla del gol visitante. El rival de Nacional sería de nuevo uno con los que ya se había enfrentado, Newell's Old Boys de Rosario, que había eliminado a San Lorenzo en la otra llave semifinal. El partido de ida se dio en Argentina, pero los rojinegros no podían jugar en su estadio, el Parque Independencia, ya que las denuncias de Nacional en la tercera fase hicieron que la Conmebol no lo habilitara. Tomando en cuenta esto, la ida se disputó en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central oficia de local. La rivalidad entre Newell's y Rosario Central es una de las más intensas de Argentina, por lo que no deja de ser llamativo que el primero jugara su primera final de Copa Libertadores en el estadio del segundo. Para que su estadio no pasara por lo mismo que el de su acérrimo rival, Rosario Central se ocupó de asegurar la seguridad de Nacional y sus hinchas antes, durante y después del partido. La final de ida fue un partido de muy baja intensidad. Nacional controlaba el encuentro sin demasiados problemas y resistiendo los ataques faltos de profundidad de Newell's. Sin embargo, un error en la defensa de Nacional le permitió a Jorge Gabrich marcar el 1-0 para los rosarinos, que terminó siendo el resultado final. El segundo partido se disputó en el Centenario, que se vio colmado con 80.000 almas que solo querían una cosa: ver a Nacional campeón. Nadie se imaginó lo que se vería ese 26 de octubre en el estadio más importante del Uruguay. El juez brasileño Arnaldo César Coelho pitó el inicio del partido. Newell's sacó del medio y Gerardo Martino pateó desde ahí mismo hacia el arco rival. No generó ningún peligro sobre el arco tricolor, pero fue lo más parecido a una jugada ofensiva del elenco rosarino en todo el partido. Tal fue la ferocidad del ataque de Nacional sobre el arco de Newell's, que los goles del equipo uruguayo eran solo cuestión de tiempo. Ernesto Vargas marcó el primero a los 13 minutos de la primera mitad, con un poderoso remate de derecha que dejó estático el portero rosarino Scopani,
lo gritó con alma y vida, corriendo frente a las tribunas América de Colombes, besando la camiseta con toda la pasión de un hincha. Nacional jamás bajó la intensidad en sus ataques. El plantel estaba totalmente convencido de que ese día levantarían la copa con toda su gente. Y la insistencia tuvo su recompensa. En la esquina de Olímpica de Colombes, costó saber si fue Cardaccio u Ostolaza el autor del segundo gol del cabeza, pero fue finalmente este último el que se delató al ir a festejar con su familia en la Platea América. Iban 36 minutos y el encuentro parecía totalmente sentenciado. Nada cambió en el segundo tiempo. Faltando poco más de 10 minutos, Jorge Pautazo cometió un penal de impotencia sobre Castro y Coelho, el árbitro del partido, no dudó en cobrarlo ni un instante. El rematador no fue otro que el capitán, Hugo de León. Con una carrera corta de 4 pasos, venció al portero rosarino y sentenció el 3-0. Se cumplieron los 90 minutos, pero el partido no terminó. El reglamento particular de la Copa Libertadores de 1988 tenía una última particularidad para mostrar. Como ambos equipos habían ganado un partido en el tiempo reglamentario, debía jugarse una prórroga de 30 minutos, dividida en 2 tiempos de 15, para definir al campeón. Pero el marcador del segundo partido seguía intacto. Nunca más se daría algo así. Tanto los jugadores de Nacional como los de Newell's sabían que no tenía caso desgastarse. El partido ya estaba ganado por el equipo uruguayo y los rosarinos no tenían fuerza física ni emocional para seguir, por lo que nada pasó en esa prórroga. Cuando finalmente el árbitro Coelho pitó el final del encuentro, se desató la algarabía tricolor. Todos los hinchas de Nacional colmaron las calles de Montevideo, mientras Hugo de León levantaba al cielo el trofeo que certificaba que Nacional era campeón de América por tercera vez.